bienvenidos. Vamos a juntar las manos unos momentitos. Atención, abertura, silencio. Bajamos las manos. Unos segundos en silencio, solo unos segundos, unos breves segundos en silencio. Muy bien. Empezamos este satsang, que es la segunda parte del que titulemos la espiritualidad y el sufrimiento humano. Vamos a ver si podemos completarlo desde una mirada general de lo que sucede y de lo que se puede hacer. Vamos a intentarlo. Bien, claro, sería conveniente escucharse el satsang pasado, el 1, pues esto estará puesto en primera parte, segunda parte. Pero bueno, nuestro título, y haciendo un pequeño repaso, muy pequeño o iré saltando, depende del repaso que vaya haciendo, espiritualidad y sufrimiento humano. Ya comentemos que la espiritualidad está relacionada con la mística. La mística es la experiencia espiritual. Y dijimos que la espiritualidad, la mística, es fundamentalmente una experiencia, una experimentación. No es una creencia, ni una fe, aunque se entiende que puede haber una hipótesis, puede haber una fe, una intuición, pero esa fe, esa intuición, esa hipótesis es para ser vivida, no para ser creída. Estuvimos comentando eso. Entonces, desde la vivencia mística, espiritual, se podrían destacar al inicio, yo diría, una serie de puntos. El primero es que desde la vivencia mística ya, hay un enorme respeto por el ser humano y un amor muy grande por la libertad. El respeto a cada persona que funcione libre. Inevitablemente que cada persona pueda hacer, pueda vivir lo que él crea conveniente vivir y hacer. Eso es muy importante. Otra de las características es que miramos un poco lo que es la manipulación. No nos gusta nada la manipulación. Bien, entonces lo que sucede es que en la mística, que debería de ser la experimentación de la vivencia espiritual, ha de convertirse al inicio en una especie de indicación para una normalidad, podríamos llamarle así, una normalidad humana, un vivirse humanamente lo más óptimo posible, lo mejor posible, en plenitud de vida. Eso es una tarea al inicio importante y que ahora iremos mirando, que va esta plenitud de vida, este interés para vivirse en plenitud, va emparentado, va relacionado con lo que hemos llamado ahora, que es la manipulación. No solamente no nos gusta cuando vemos a alguien que nos quiere manipular por algún medio o por otro, el que sea, o la sociedad en general, con la información y bombardeo de información que hay, sino que observamos la posibilidad
de manipulación de la misma mente de la persona, desde la infancia hasta qué nivel verdaderamente hay manipulación. Entonces es muy importante eso. Pero para que eso suceda, una de las indicaciones que tiene un recorrido muy amplio en la mística es la atención. El día anterior dijimos que era muy importante diferenciar entre mirar o ser consciente a pensar. Era distinto, porque vemos que la persona tiene una tendencia a estar viviendo con el pensar muy identificada y forma una unidad. Él mismo es el pensar. Entonces diferenciar pensar de mirar. Y este mirar va relacionado con lo que es la atención, ya que la atención es fundamental. Fijaros, la atención en relación de lo que estamos hablando de la mística, que venía en relación de lo que llamábamos la espiritualidad, y que la espiritualidad hablamos en nuestra tradición del espíritu, dijimos que el espíritu era igual a conciencia al darse cuenta. Entonces debíamos de aclarar, porque no está claro en la persona, que la persona aclarara lo que quiere decir conciencia o qué nos referimos con la indicación conciencia. No nos referimos posiblemente en nuestra tradición, que nos han dicho a veces, es que no tienes conciencia. ¿Cómo? Asociando la conciencia a tener unos pensamientos de bondad, de bien para el mundo, etc. Que la vivencia justamente de conciencia otorgará toda la bondad, pero que no hablamos en esa dirección cuando hablamos de conciencia. Y entonces dijimos que conciencia nos referíamos a la facultad de ser consciente. Y esa facultad de ser consciente conlleva dos vínculos muy importantes. Uno es la atención, yo soy consciente como conciencia de lo que está sucediendo, y entonces la palabra conciencia, que era conciencia con C, pasa para nuestro vocabulario a consciencia con S, que soy consciente de la experiencia. Bien, ese ser consciente de la experiencia, la indicación que damos es que hay una atención que está vinculada con la conciencia, con la facultad, o sea, la facultad de la conciencia tiene una capacidad, y la capacidad es la atención. Y esa atención, si se dirige exclusivamente a algún aspecto de experimentación, le llamamos concentración. O sea, tenemos la atención, que es como un brazo de la conciencia, la capacidad de la facultad de la conciencia, y luego esta atención se puede convertir en concentración. ¿Qué quiere decir concentración? Cuando en mayor o menor medida aíslo toda la posible experiencia que tienen ahora los sentidos y concentro la atención en algo más concreto. Ya sabemos que la experiencia humana fundamentalmente son los 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto, gusto, más los pensamientos, los recuerdos, la fantasía y la imaginación. Todo eso puedo ser consciente de ello, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la conciencia, facultad, la atención, tenemos capacidad y concentración, capacidad. Hasta aquí. Y entonces decíamos espíritu, que en la vertiente, en esta escuela, en el yoga, en sánscrito, se le llama Atman, que quiere decir el sí mismo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos al espíritu, que es la conciencia, y eso es
importantísimo de ubicar bien la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, para que la conciencia en sí esté más libre, lo que hace falta es, a través de la atención o del mirar, que decía el otro día, observar lo que sucede. ¿Qué tengo de observar? Puedo observar lo que sucede en el presente. Entonces nos podemos encontrar que, observando lo que sucede en el presente, a veces vienen distracciones de pensamientos y no me dejan estar plenamente presente en el presente. Una de las cosas que puede suceder. Pero luego, a través de la atención y observando, entonces observando voy descubriendo lo que pasa, lo que hay. Y en ese indicativo, yo dije el otro día, he de saber diferenciar entre mirar y pensar. Pensar era un proceso de datos de información, y mirar o ser consciente era un acto simple, sencillo, inmediato, ¿vale? Que no engaña. Puedes ver poco, pero lo que ves es lo que es. Si no lo interpretas, entonces esa pequeña indicación es muy importante, empezar a diferenciar eso, lo que soy consciente de lo que estoy pensando, estoy interpretando sobre la experiencia. Esto es un indicativo muy importante, porque a partir de ahí yo podré descubrir cosas. ¿Y qué es lo interesante descubrir? Y ahora me enlazo con lo que antes decía, que no nos gusta nada la manipulación y queremos vivirnos en la máxima libertad. La máxima libertad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando desde esa indicación inicial mística aprendo más a mirar, a observar, y diferencio el observar del pensar, entonces es cuando de verdad empiezo a descubrir, ¿me entendéis? A descubrir lo que hay. Eso. Si ahora quisiera descubrir esta sala, miraría el suelo, miraría las paredes, no estaría reflexionando, sí, mira, este color es el mismo que tengo en casa. No. Mira, esto me gusta o no me gusta. No. Simplemente estaría mirando sin pensar cada cosa lo que es y descubriría, mira, hay un cuadro grande, un cuadro pequeño, descubriría cosas. ¿Sí? Entonces la importancia radica en descubrir. ¿Qué tenemos de descubrir? Descubrir el funcionamiento de lo que llamamos nuestra mente. Y entonces, a la hora que empiezo a darle valor al observar, entonces puedo descubrir qué nivel de manipulación está en lo que llamo mi mente. Vamos a ver. Si, por ejemplo, me dicen tonta, fea, mala persona, me lo dicen, ¿qué reacción tengo? Porque realmente que me digan tonta no varía nada a lo que soy. Que me digan fea no varía nada a lo que soy. ¿Entendéis? No varía nada. Que me digan mala persona no varía nada a lo que soy. Depende de la respuesta. Y la respuesta puede ser que externamente no se viva, pero internamente, que quiere decir si hay alguna emoción, alguna reacción para saltar, para reaccionar delante de este estímulo que viene externo, ¿entendéis? Y entonces, no solamente con eso que he dicho que es muy simple, sino con diferentes circunstancias de la vida, cómo reacciono. Y entonces uno puede empezar a descubrir qué reacción tiene delante de circunstancias, qué miradas desde un punto de vista razonable, medianamente inteligente, pues no debería de enfadarme mucho, entristecerme mucho, reaccionar con una especie de neurosis reactiva atacando,
¿Me entendéis? Y entonces uno puede empezar a descubrir cómo está funcionando, cómo reacciona lo que hemos llamado globalmente la mente. ¿Me entendéis? Lo que ahora llamamos globalmente, de la manera que indicamos, porque se puede indicar de diferentes maneras, la mente es la capacidad de absorber información, retenerla, memorizarla, interrelacionar la información, transformarla en nueva información, imaginar, recrear, ¿me entendéis? Y está ahí. Bien. Entonces, no nos gusta nada la manipulación, que se ha ejercido posiblemente inconscientemente y que está grabada en mi mente y que me hace reaccionar de tal o de cual manera. ¿Sí? Entonces, uno de los indicativos más importantes al inicio es aumentar nuestra capacidad de observación, de darnos cuenta de lo que pasa, que es, en definitiva, la atención. ¿Entendéis? Eso es muy importante. A partir de aquí, nosotros, el título decíamos que era la espiritualidad y el sufrimiento humano. Entonces, el sufrimiento humano lo valoramos con toda una serie de indicaciones de lo que serían emociones negativas, como por ejemplo el miedo, con sus derivantes, la desconfianza, el exceso de prevención, que ya dijimos el otro día que el miedo es algo positivo que ha colaborado a que la especie humana pues esté viva, pero ahora con el desarrollo de la mente se convierte en un obstáculo, porque por cualquier cosa estoy pendiente de un futuro que me parece que va a ser doloroso o voy a perder algo. El miedo, que decimos, la culpa, el sentimiento de culpa y de vergüenza, los remordimientos, que mal dicho se dice, los remordimientos de conciencia, que son los remordimientos de la mente, del pensamiento. Y luego, cuando hay presión, que expliquemos un poco y hoy acabaré de explicar, hay una tendiosidad a culpar a los otros y a buscar a cabezas de turco. ¿Entendéis? La culpa, los celos, la envidia, la avaricia, la tristeza psicológica, debido a una frustración de unas perspectivas que se tenían y no salen bien, la frustración, el enfado, que puede llevar a la violencia, y luego ese apartado que a veces compensa un poco, que también es bastante negativo, que es el orgullo, la soberbia, la tiranía. Todo esto no gusta, o no gusta a ti y por consecuencia no gusta a los demás. Puede ser que con el orgullo, la soberbia, tú no te des tanta cuenta, pero no gusta a los demás. ¿Entendéis? Y eso se puede liquidar, se puede diluir. Esta es la buena nueva, que esto se puede liquidar. Por lo tanto, no es algo inherente a mí, aunque a la persona le parezca que sí. Como dicen muchas veces, que yo soy así. No, se ha construido así. ¿Me entendéis? Eso es importante de ver. Luego, a partir de aquí, ya estuvimos diciendo el día anterior que el vivir conlleva un experimentar, como decíamos antes, el experimentar de los sentidos y de la mente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un experimentar y del experimentar que hay una respuesta. O sea, hay un estímulo y hay una respuesta a la experiencia. Esto es lo que está sucediendo en el experimentar. Entonces, esta respuesta, que muchas veces es una respuesta condicionada por la mente, por los hábitos mentales y por el impacto que he recibido desde la infancia, si esto podemos observar y dejar esto aparte, veremos que nuestra respuesta original, más auténtica,
de nosotros en el experimentar es una respuesta que conlleva un grado mayor o menor de inteligencia, que quiere decir, me estoy dando cuenta de las cosas, puedo relacionar algunas cosas y luego tomar alguna decisión. ¿Entendéis? Hay inteligencia. Pero para que haya inteligencia ha de haber una base, que es la conciencia, la facultad. Primero ha de haber como, vamos a llamarlo así, como un foco, que es la facultad, la conciencia. Luego a través de ahí puede haber la inteligencia, ¿sí? Seguidamente, ¿qué tenemos en la experiencia? Tenemos también la experimentación de gozar, de amar, de ser felices, de sentir la vida, de sentir, que emparentado con este sentir, que deberemos de descubrirlo en relación de la manipulación que hay, vivimos este sufrimiento. Pero si pudiéramos quitar este sufrimiento, lo que quedaría en el vivir es un sentir de vida, que está en relación del amar. Porque cuando yo no reacciono a la contra de lo que sucede y acepto el presente tal como es, lo estoy integrando, lo estoy amando. ¿Y qué más? Pues hay una capacidad también de actuar, de coger este vehículo y hacer acciones, no solamente para ir a trabajar y ganarse la vida, como se dice funcionalmente, sino cualquier creatividad o cualquier acción que yo quiera. Entonces hay un sentido base que es ver inteligencia, sentir amor, actuar energía, acción. Cuando no funciono por mecanismos psicológicos aprendidos y funciono de lo esencial de la vida, que me parece que el día anterior os dije que eso esencial de la vida viene del nivel superior existencial que hoy intentaré explicar también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la medida en que desde ese eje de vida, que es inteligencia, que es amor y es acción, puedo expresar debido al estímulo de la vida, vivo más en autenticidad de vida y vivo más en plenitud de vida. Por una parte. Por otra parte, también vivo más porque para hacer eso, que es dejar expresar lo esencial de vida, que es ver, sentir, actuar, que es amar, que es inteligencia, que es energía, debo de estar en atención, debo de estar en la conciencia que se está dando cuenta, debo de estar en esa conciencia. Y si estoy más en esa conciencia, también vivo más en plenitud por el hecho de ser, ya no de experimentar, sino por el hecho de ser, simplemente por ser. O sea, que me da plenitud de actualización de la vida, de estímulo-respuesta más auténtica de lo que tendría de salir de mí, y me da plenitud porque soy más yo mismo, porque estoy viviendo más desde el eje del darse cuenta, de la conciencia. ¿Entendéis en eso? Y podemos observar que la manipulación es poderosísima, aunque la persona no se haya dado cuenta. El día anterior hice una explicación de cómo, debido a la información que recibimos, se crean unas angustias, ¿bien? ¿Y qué provocan estas angustias? Normalmente, unas respuestas de comportamiento. Dije que fundamentalmente eran 3 angustias bases vitales, que luego todas las angustias que se vivirán van en relación de estas. Angustia de soledad afectiva, angustia mental de identidad de despiste y de tonto, angustia de impotencia, inquietud, malestar, vacío desagradable, nerviosismo, todo esto.
¿vale? Hay un mecanismo psicológico que le podemos indicar que está en una región más subconsciente o inconsciente de nosotros, o sea, que no somos tan conscientes de él, que está ahí, que nos hace funcionar de una determinada manera. ¿Entendéis eso? Nos hace funcionar de una determinada manera. Y entonces hay unas angustias bases, un malestar, ¿sí? Que no voy a explicar todas las reacciones porque se puede mirar al anterior, pero que sí que os voy a decir lo siguiente. En el momento en que la mística, que fundamentalmente respeto, libertad y no quiere manipulación, y quiere liberarse de la manipulación y ejerce toda la indicación para normalizar al ser humano, optimizarlo para podernos ir a la vivencia más espiritual, entonces indica la atención como eje de prácticas que es fundamental, estar atendiendo todo el día lo que está sucediendo y que la mente no interrumpa, porque ya dijimos que cuando nosotros indicábamos el ego, que el ego era la idea errónea de mí, yo soy un cuerpo-mente, la vivencia negativa de mí, esa manipulación que me hace vivir en negativo, y el sentido de localización, y lo expliqué el día anterior. Entonces, cuando estamos indicando este ego y hay que aumentar la atención, ¿qué sucede? Que debido a la angustia la persona tiene una tendencia, y a más se ha fomentado socialmente, que es a entretenerse. O sea, que no se ha dado indicativos a la persona para que se viva siendo él, por ejemplo, cuando viene eso que se dice normalmente, un aburrimiento, o estoy esperando a que me toque el turno y entonces me entretengo descuidadamente con una revista, con el móvil, y me cuesta mucho estar tranquilamente ahí. ¿Por qué me cuesta mucho eso? Me cuesta mucho porque hay esta angustia latente ya, creada en la infancia, reafirmada en la adolescencia. Y entonces me cuesta mucho mantenerme en el hecho de ser. ¿Qué era ser? Conciencia. Al haber ese entretenimiento, eso ha colaborado todavía más a que socialmente no hay un indicativo de que me dé cuenta de que me dé cuenta, de que sea consciente de ser consciente. Algo simple en mí que me cuesta luego horrores situarme ahí. Y cuando se explica, la persona lo coge con la mente, y que es simplemente la atención central, estando atendiendo. Cuando se está acostumbrando a estar atendiendo continuamente, entonces hay una noción o una vivencia de que yo soy ahora mismo el que me doy cuenta. Me doy cuenta de estas palabras, de la sala, del cuerpo sentado. Yo soy el que me doy cuenta. Y ese yo soy que me doy cuenta no se vive. O sea, ese que es el eje central de mi vida, pues está viviendo un automatismo, y ese no está viviendo, es como si fuera un cuerpo mecánico, como para alquilar, que no hay nadie ahí, porque el alguien real, lo que yo soy, eso que indiqué como conciencia, es lo que también dije que es en mi vida, es lo único que es constante y inalterable en todo momento y circunstancia. ¿Qué es lo único constante e inalterable en todo momento y circunstancia? Yo, el que se da cuenta. Que no es una cosa, no es un gusto ni es un pensamiento, simplemente es yo soy el que se da cuenta. ¿Entendéis? Y entonces cuesta horrores porque hay esa manipulación,
esa adhesión a unos modelos sociales y luego a unos hábitos adquiridos que se mantienen, ¿entendéis? Y hay una angustia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que cuando la mística empieza a explicar que hay que estar atento y luego la meditación, que en su base inicial es estar atento, primero la meditación sirve para ubicarnos como eje de la atención. Luego la meditación será una introspección de la conciencia, que será una vivencia más espiritual, que intentaremos explicar. Pero primero el estar atento. Por eso le cuesta tanto a una persona ponerse a meditar. Y lo primero que le aparece a la persona es un torrente de pensamientos, una sensación de inquietud, de malestar, y esto no me sirve para nada. ¿Y qué es lo que aparece? Lo que aparece cuando se ha vivido angustia. Expliqué que la angustia tiene una serie de respuestas para seguir adelante en el vivir, pero hay dos que no expliqué que son fundamentales, que son generales, que es que la angustia provoca el ataque o la huida. Angustia es malestar, entonces uno no lo quiere y entonces reacciona normalmente con ataque o con huida. Y entonces en la indicación espiritual, cuando hay que intentar estar atento, hay que intentar meditar, y la persona se pone un poco en serio en la mística para experimentar, entonces sube la angustia. Y la persona empieza a angustiarse más. No es que se angustie verdaderamente más, porque la angustia ya la tiene latente. Lo que sucede es que la deja ver. Si no, continuará con su angustia y con su entretenimiento y con sus emociones negativas siempre. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué hay? Hay una reacción a la contra. Y entonces ya es bien sabido que cuando se empieza en la mística y se empieza a funcionar, hoy en día que hay tantas líneas de enseñanza, algunas más correctas místicas, otras no tanto, pero hay muchas. Cuando la persona en verdad empieza a trabajar lo primerito, que es estar atento, entonces esto no me va bien. Y a más a veces tiene una reacción orgánica, que quiere decir que se encuentra mal físicamente. Dejaremos esto porque no me va bien, nos iremos a otra cosa. Ahora me parece que las constelaciones van muy bien, o me parece que el Reiki va muy bien, o no, haremos Zen. Y cuando se pone ahí a respirar y estar atento, empieza otra vez a venir la angustia. Y entonces hemos de saber que hemos de pasar por esta angustia. Tienes de pasarla y liberarla. Si no, no la pasas, si no la pasas, no la liberarás. Y has de cambiar el chip de la huida de tu angustia. Muchas personas que yo he ido conociendo que estaban en la vía espiritual no han querido pasar por la angustia. Al tercer año, al segundo año o a los 6 meses, y entonces no, esto no me va bien, esto no funciona, porque con que estamos acostumbrados al efecto aspirina, que es tomarte algo para que te calme el síntoma, entonces tú rápidamente buscas. Esto no quiere decir que uno vaya a buscar el malestar y... No, hombre, cuando uno está muy mal, pues uno se toma algo si es necesario. Pero que uno ha de saber que esta angustia base de la que estoy hablando hay que purgarla y hay que pasarla y hay que vivirla. O sea, la inquietud, el malestar. Y luego hay momentos que sube más la angustia. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que debo de estar más atento y debo de comprender más de verdad, no interpretar, y observar más de verdad, entonces yo descubro un mecanismo psicoemocional que desde mi mirada de lo que deberían de ser las cosas, desde mi criterio, no me gusta nada.
y entonces todavía me pongo peor. Dicen, a mí me han dicho que esté atento, pero estoy atento, veo el ogrito que está ahí dentro y todavía me pongo peor, porque encuentro que me equivoco, encuentro que soy muy egoísta más del que lo me esperaba, no amo tanto como yo creía, soy bastante egoístón, y entonces no me gusto. ¿Cuál es la otra tendencia? Buscar una estrategia, porque hasta ahora el ego ha usado la inteligencia que tiene y los conocimientos que tiene al servicio suyo, del ego. Y entonces busco una fórmula para presentarme delante de los demás y delante de mí de una manera mejor. Y entonces quiero cambiar el personaje que descubro por otro personajillo. Y eso también es fatal. Ya con uno que tenemos, ya sobra. Lo que hay que mantenerse con el que tenemos y purgarlo, deshacerlo, porque ya dijimos el otro día que o purgas o repites y reafirmas, porque las cosas que se repiten, si no se purgan, se reafirman. ¿Sabéis cómo hemos aprendido matemáticas, geografía o cualquier cosa? ¿Cómo? Dicen normalmente haciendo codos, repitiendo. Así grabamos. Por eso en la infancia los niños, primero, que funcionan mucho desde su fondo de vida, aunque se irá manifestando todo lo que les están diciendo de modelos sociales, tú eres así, tú deberías de ser así, tenías de comportar así, también es verdad que se va manifestando el karma en genética, la tendencia de la tradición humana, pero la fase educativa primaria es muy importante. Y entonces ahí, ¿cómo? El niño al principio le entra por un oído y le sale por el otro, y tiene una capacidad de reaccionar con juego, porque la vida es juego, pero llega un momento que cae en la trampa sin querer, y ahí ya quiere hacer lo que los otros le dicen, comportarse porque aquel comportamiento es el ideal, y si hago aquel comportamiento me van a aceptar, me van a querer, me van a admirar, etc. ¿Entendéis eso? Y eso es muy importante de verlo, porque son todas las grabaciones que hay dentro que no nos permiten estar en atención tranquila en el presente. Y hay un hábito en ese de entretenerse, aparte de otra cosa, pero que también lo hace, que es que todo el día estoy pensando. Y ahora pienso esto, y ahora pienso lo otro. Se le dice esto, que es como el mono que salta de árbol en árbol, embriagado de los placeres y los asuntos del mundo. También se le dice, como dice Shiva Sambo, la mente mariposa. O se le decía estar en la luna, que no estás totalmente presente en el presente. ¿Me entendéis? Eso. Y eso es importante de verlo. Tenemos de pasar a que estos pensamientos se vayan acallando. Se le da normalmente, socialmente, como es lo normal. El ser humano es así, ya de siempre. Es lo normal, pero no es lo natural en nuestra naturaleza y lo que podemos llegar a vivir, que es con una mente muchísimo más tranquila y pensar cuando uno quiere. Y no porque eliminemos esta fase del pensamiento asociado todo el día, perdemos la facultad mental de pensar, reflexionar, analizar. No, al contrario, va la mente mejor. ¿Entendéis? Bueno, pues eso que acabo de decir es fundamental. Ojo con la huida de la angustia, porque es cuando se empieza a trabajar. Como decía Antoni Blay, que son dos referentes para mí de grandes maestros, Shiva Sambo y Antoni Blay Fontcubert. Si estoy metido en todo el lío mental de pensamiento tras pensamiento, no me permite estar presente en el presente.
Y aparte que lo he acogido a una tendencia de distracción, ¿de qué? De mí, de ser yo el que se da cuenta, el que está en atención, que es la capacidad de la facultad que es la conciencia. ¿Bien? Mirando esto, vamos a esta indicación que os voy a dar ahora para ver, una vez visto eso, que ojo con la huida de la angustia y que hay que pasar con ello, entonces vamos a mirar qué es lo que podemos hacer. Primero, algo que dije el otro día. Dije, del potencial de ser más auténticamente nosotros mismos, no nos damos cuenta lo manipulados que estamos, ¿vale? Y entonces podemos hacer un jueguecito para verlo. Ya hemos dicho que la mística es experimentar. Y entonces lo que estoy diciendo de la mente mariposa, del mono saltarín y todo, uno lo tiene que mirar a ver si está distraído durante el día y uno tiene que mirar qué veces está reaccionando de una manera mecánica y qué emociones negativas tiene. Uno lo ha de ir mirando todo eso, ¿vale? Entonces voy a dar una indicación de un pequeño ejercicio que Blay comentaba, que es el siguiente. Si os acordáis del día anterior, dije, después de explicar cómo influyen los modelos sociales y cómo influye en la mente del niño y cómo hay la angustia, dije que se crea una idea negativa de mí, que es lo que menos me doy cuenta, pero se crea algo que me doy más cuenta, que es un ideal. Y dije que había un ideal más interno y un ideal externo. Un ideal de conseguir que me admiren, que me quieran, que me valoren, ¿sí? En el sentido más mental de ser alguien, en el sentido del amor, de sentirme querido, en el sentido del valor de ser valiente y esforzado, ¿entendéis? Y entonces construyo un ideal externo que depende, cada persona es distinto, que podrá ser cualquier cosa. Puede ser de ser campeón de ajedrez o de ping-pong o tener una colección de sellos o tener una casa con una piscina, un coche, una familia, yo qué sé, los ideales. Ideales a veces que pueden ser según para quién ridículos, pero es el ideal de la persona, ¿sí? Entonces vamos a ver con un juego cómo podemos ver el potencial de vida que no estamos viviendo y podríamos vivir. ¿Cuál es el juego? El juego es el siguiente. Me retiro en soledad. Tengo claro, porque he podido hacer algún día, escribir cuáles son mis ideales, qué es lo que me gustaría más vivir, sentir, ser. En serio, esto lo puedo hacer un día o 2 días o 3 días. Y escribirlo, sin tapujos. Si empezamos con tapujos, malamente. Lo que verdaderamente yo sienta. Y una vez tengo ahí puesto el ideal, entonces un día en soledad hago teatro, pero teatro como si me pagaran 1.000.000 de euros por la representación, o sea, bien, poniéndome, casi olvidándome de que estoy representando. Y entonces me imagino que ese ideal se cumple. ¿Entendéis? Normalmente es que vienen las personas y me dicen, oh, cómo te queremos, porque fíjate lo que has hecho, oh, qué inteligente eres, o 1000 cosas, oh, qué bien te ha salido esto, 1000 cosas, pero normalmente va por ahí, ¿sabéis? De relación humana y de sentirse admirado, valorado. Entonces uno no se reprime, no dice, no, porque, no, a tope. ¿Qué es lo que sucede si hacéis bien este ejercicio? Haciéndolo bien, que sale una vida en vosotros, que no estaba actualizada. Os sentís plenos, despejados, sensación de plenitud, de despeje, de contentamiento, de alegría. Aunque sea por un pequeño ratito. Es un juego. Como tal juego, la importancia de este juego radica en eso que ha despertado en mí. ¿Por qué yo no lo vivo eso?
¿Por qué yo no vivo esta alegría, esta lucidez, ese contentamiento, esta seguridad día a día? Porque hay toda una serie de requisitos psicológicos dentro de mí, y entonces es una vida por vivirse. Y entonces, ya cuando he hecho esto, quito el ideal, que no me interesa, el ideal puede ser campeón de ajedrez, y me quedo un ratito, el que pueda, con eso. Yo ando diferente si vivo en alegría, en seguridad, en contentamiento, hablo diferente, me muevo diferente con el cuerpo, todo. Y eso es un pequeño ejercicio para ver la manipulación que hay y para ver un potencial que yo estoy ya preparado para vivir y no lo vivo. ¿Entendéis? Pues esto es un jueguecito que va muy bien. Bien, sobre lo explicado, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a ver. Dándome cuenta o no, de pequeñito, yo he sido educado, normalmente por los educadores directos, familia, etc., ¿vale? Y entonces he recibido la información que la he ido acogiendo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué necesito yo? Necesito reeducar la mente, porque el comportamiento que yo tengo negativo, las emociones negativas, o hasta el despiste mental, toda esa vivencia que yo tengo que a la mínima ya sucede porque es un hábito, porque es una grabación, toda surge de un eje. ¿Cuál es el eje? La creencia de ser yo un cuerpo-mente, y luego lo negativo, el yo idea negativo que quiere un positivo. Entonces debo de ir a reeducar el eje. Y entonces esta educación yo la dividiría en tres partes. Una de la profundidad de la mente, otra media normal consciente y otra superior que hablaré. ¿Vale? Primera reeducación. Al observar, porque si no he observado todo esto no sirve para nada, al observar y prestar un poco más de atención, he descubierto que yo soy la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que yo soy el que me doy cuenta, el eje del darse cuenta, como un foco. ¿Os acordáis cuando hablaba del niño el día anterior, que es como unos ojos abiertos, dispuestos a experimentar? Soy una chispa, un foco de conciencia, de darse cuenta. Que luego a partir de este foco puede surgir lo más genuino en mí. ¿Qué es lo más genuino? Inteligencia, amor, energía, ¿sí? Entonces, ¿qué debo decirle a la niña, al niño que está ahora aquí, La mente profunda no es ni más ni menos que el presente en profundidad. Es como las capas que va haciendo un árbol, creándose él, que cuando lo cortas hay estos círculos, pues tan presente es la corteza como las capas internas. Entonces estamos aquí, la niña, el niño está aquí ahora. Y ese niño y esa niña es lo que antes he dicho, que se ha hecho una división entre inconsciente o subconsciente, como lo querías llamar, y el consciente. O sea, que de eso me entero poco, de la demanda que hay ahí y de lo que pasa ahí. Entonces yo debo de ir allí, a la profundidad de la mente, y decirle de verdad lo que ahora yo observando he descubierto, que yo soy la conciencia, un foco de conciencia, que experimenta inteligencia, amor y energía, que tiene esa respuesta. En realidad todo está hecho de energía, de inteligencia y de amor, pero para que juguemos al juego de la vida, que es una aventura del experimentar, en eones de tiempo de experimentación, hay todo lo que está construido de eso, pero luego yo, de mi intimidad, respondo con lo mismo.
que es del apartado superior existencial. ¿Entendés? Y entonces yo a esa niña le digo, mira, lo que has creído ser hasta ahora no es así. Tú eres un foco de conciencia, de inteligencia, de amor y de energía. Eres eso. Para irme al subconsciente, debo de relajar un poco el cuerpo, parecido cuando voy a dormir. Puedo hablarle en tono bajito, porque es como cuando a veces me hablo a mí mismo. Lo puedo hacer mental también. Y entonces ahí, en una relajación más, y ahí en esa niña o en esa mente más profunda, que es lo mismo, me digo eso. Y eso lo debo de decir incansablemente durante un tiempo, porque tener en cuenta que la grabación inicial que hace que haya mecanismos automáticos que no controlo, que no puedo controlar, que se han convertido como el instinto. Imaginaros la fuerza que tiene el instinto. Un mecanismo. Y entonces yo ahí debo de ir diciéndole eso. O sea que cuando me relajo, cuando voy a dormir, entonces ahí. ¿Y cómo tengo de comunicarle eso? No pegándole un rollo, sino con frases cortas. Porque la parte más subconsciente no entiende de complejos intelectuales. Cortas, rápidas, veraces. Que cuando yo lo diga, yo lo viva. Yo soy ese darme cuenta, que es inteligencia, que es amor, que es energía. ¿Me entendéis? Le tengo de decir eso. ¿Y cómo? Con cariño. Porque hasta ahora, a esta parte de nuestra mente, la persona no lo sabe, pero la ha tratado a patadas. ¿Entendéis? Y entonces es cuestión de que vea que va de veras. Que la parte consciente es el padre, es la madre, son los que dicen hay que hacer esto. Son los que nos ha ido muy mal, hay que estar atento, te dicen. Y luego hemos cogido la atención, que el niño no quiere saber nada de la atención. ¿Me entendéis? El niño, después de haber estado en una aula, todos ahí sentaditos, no diciendo ni mu, escuchando a una maestra que puede ser un tostón, o un maestro. No me he caído con las maestras, maestro. Un tostonazo, y una hora y otra hora. ¿Qué les pasa cuando salen al patio? Porque está aquí aquello como explotar, como una botella de champaña a punto de sacarle el tapón. ¡Plaf! Y quieren hacer locuras. Y cuando las cosas son más controladas, es de espontáneamente cuanto más risa les da. Cuando tienen de ir a comprar algo y hay tanta seriedad y el niño va a comprar y toda esta seriedad. ¿Y qué vols, nens? ¿Qué quieres? El niño se pone a reír y se te parrucha porque pues, no controla en ese momento, pero controla. Ese que dice controla, el papaíto, la parte más consciente. Entonces al subconsciente le hemos tratado muy mal, entonces ha de ver que va de veras, que me intereso por él, porque ahí hay una gran información y una gran inteligencia. No sabéis lo inteligente que es también el niño, la niña. Y hay que aprovechar esa inteligencia del subconsciente y del consciente y unirla y vivirse como una unidad, como una piedra unida, firme, segura. Entonces esa reeducación subconsciente infantil. Y luego una reeducación más, que irá una, va con la otra, más consciente. Quiere decir, durante el día, me dedico un ratito, que no sé qué hacer, estoy en el coche esperando, haciendo cola. Fíjate, yo soy esta conciencia que se da cuenta. Y hay mi capacidad de ver y de entender lo que sucede. Y mi capacidad de sentir la belleza del color y de las formas y de amar. Y mi capacidad de actuar y de energía. Y entonces yo esto me lo repito durante el día para que se reafirme el eje profundo de la mente. ¿Me entendéis eso? Eso ahí. Eso al final llegará, cuando lleváis tiempo, en una investigación constante de mi realidad más genuina de ser, hasta que me reafirme completamente y me quede el óptimo vivir.
y en mi óptimo vivir le diré que estoy despierto. ¿Cuál es el primer despertar que intenta la mística que se llegue? A estar despierto, que me dé cuenta de todo lo que pase y no me interrumpan los pensamientos ni los recuerdos, punto 1, y que simultáneamente a la experiencia, porque eso se vive así, me estoy dando cuenta de que me doy cuenta. Soy yo el que se da cuenta, el que está vivo experimentando. Yo, con mayúscula, el que se da cuenta. Y eso se llama despertar, cuando desde la mañana hasta la noche puedo estar consciente. ¿Entendéis eso? Eso es lo primerito que debemos de lograr, estar consciente desde la mañana hasta la noche. Luego nos quedará la noche, pero ya hablaremos en otro día eso de la noche, que también es interesante de saberlo. Entonces, reduco subconsciente, reduco en el consciente, y cuando ya puedo meditar más relajadamente, cuando el torbellino de pensamientos ya se ha convertido en un río que van pasando los pensamientos y a veces casi ya estoy en un océano de calma mental. Entonces yo me doy cuenta, yo empiezo a vivir más ese foco de conciencia. Y es conciencia, y le voy a poner otra palabra, y es luz. La luz la viviré en dos direcciones, como lo mismo que antes he explicado, que he dicho que todo está hecho de inteligencia, de armonía, amor y de energía. ¿Sí? Pero que como respuesta al estímulo, todo lo que sale vuelve a ser inteligencia, amor y energía. Todo lo que sale. Pues la conciencia es luz en esas dos direcciones. Una, luz que veo, fluorescente el sol, la claridad que veo, luz. Pero luego yo me despierto a que si yo veo, yo soy una luz que mira. Y entonces la conciencia la reconozco como luz, una luz que ve. O sea que eso que era que darse cuenta, que me ha quedado un poco así, se convierte en luz. Conciencia, ser y luz van juntitos. Luz. Y cuando esto ya sucede, entonces yo voy al favor de ser una luz, tanto externa como interna. Y entonces yo me reduco, que yo tengo las ideas metidas y estoy viviendo durante el día como un cuerpo y una mente, y entonces en los momentos que estoy así en meditación, con los párpados abiertos o cerrados, entonces yo me vivo como luz, porque en esos niveles de meditación descubro que la mirada hacia arriba, desde la perspectiva corporal, se abre un espacio encima de la cabeza de luz que veo cada vez más clara. Así es. Y que de ahí es como si bajara la luz aquí. Y entonces yo puedo ir al favor de eso que ya empiezo a experimentar como un pilar de luz. Ya me he convertido en luz y soy un pilar de luz. Luz de pilar y luz que es consciente de ese pilar. ¿Entendéis? Ya estoy pasando del reino humano al reino de los niveles superiores espirituales, siendo luz. Luz que a veces tiene destellos de color, y luz que dentro de esa luz es puro amor, puro gozo de ser, porque cuando ya en la meditación he podido ya atender y que bajen los pensamientos, y estar en un espacio que cada vez tiene que ser un espacio vacío más grande,
de ser. Es un espacio vacío de contenidos mentales, de ser. Y cada vez lo vivo siendo el espacio. Primero observo que hay un espacio, pero luego yo soy el que ve y el espacio mismo. De ser todo este espacio. Cuando esto se produce, entonces conecto, vivo los niveles superiores de existencia. Todo esto es para ser experimentado. Y de la manera que lo digo es de la manera que es. No para que lo creas, ¿eh? Entonces, ¿qué experimento? Experimento como un espacio que es puro gozo, ananda. Gozo de amor, gozo de ser, fluctuaciones de olas de gozo. Todo lo que desee gozar es pura felicidad. Y hay un espacio que es puro espacio de luz en un foco de luz, que solamente es yo soy, existencia todavía, espacio de luz y foco de luz. Y hay un campo de energía, hay un campo donde se puede como ir a cosas más abstractas de lo que sería la palabra más abstracta, no tan concreta. Donde ahí se crea la existencia. Es el mundo creador, aunque ahora las personas no lo sepan. Es lo que ahora mismo está sosteniendo ese nivel que es mental, emocional, energético, corporal, que es el que tiene un ciclo más rápido, que muere. Nace, muere, nace, muere, nace, muere. Lo otro es un nivel vibratorio más rápido, pero más continuo. Es continuo, 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 continuo. No tiene estos ciclos de la parte que le llaman mortal. Es un ciclo más rápido. Y entonces yo experimento eso. Y entonces yo, cuando reeduco y ya he vivido eso, entonces yo me vivo como un foco de luz que en el interior es un amor. Y estoy pasando del amor pasado por el ego al amor incondicional. ¿Qué es el amor con el ego? La persona, hemos dicho, que tenía desde la infancia angustia de soledad afectiva. Esta angustia de soledad afectiva, su respuesta es una normalmente. Puede haber algunas otras, pero normalmente es una. Que es construir una estrategia para que me quieran y buscar una serie de personas que sean unos amores o unos amigos juramentados, que no me fallen, que sean fieles. Es lo que luego yo vivo como el amor de pareja y el amor, que es una persona muy juramentada, que no me falle, que no me abandone. O sea, es un amor posesivo del ego. Yo te quiero porque te poseo. ¿Y por qué te quiero? Porque me haces el bien. Soy incapaz de amar aunque tú me hagas el mal. Eso pasa a veces con los hijos, que hay un amor más incondicional. ¿Entendéis? Y entonces esa soledad afectiva se convierte en un amor condicionado, egoísta. Ahí. Y después ahí vienen todos los problemas que tiene el ser humano, que en esa parte, en la parte afectiva, es muy poderoso. El amor posesivo, el amor que busca la fidelidad, el amor que quiere que te comportes de una manera, porque si no te comportas de esta manera no te quiero, y así van las cosas. Y que siempre me digas que me quieres, porque si me dices que no me quieres, uy. El otro día vi un vídeo de esos que salen por internet y salía una niña, pequeñita, no sé, 4 años. ¿No me quieres? ¿De verdad no me quieres? ¡Me tienes de querer!, decía la niña. Bueno, era una representación de lo que sucede, ¿entendéis? Y entonces yo me abro al amor incondicional, que es una integración de la experiencia y un gozo porque estoy en mi íntimo ser, gozando de ser, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo porque
es como funciona y donde aparecen la mayor parte de problemas de relaciones. Ya es inevitable que aparezcan problemas en las relaciones porque si uno no se vive óptimamente, no se vive centrado en sí, independiente. Sí, independiente. Hago un paréntesis. Necesitamos, y de pequeños necesitamos el amor de los padres. Todo lo que tenemos se nos ha sido dado, empezando por el cuerpo, ¿me entendéis? Pero luego la persona, a medida que va madurando, y justamente en la vida espiritual, va adquiriendo dosis mayores de independencia. Eso es, independencia. Eso es lo importante que hay que vivir, el ser independiente. Entonces, si uno no se vive como unidad, si uno no se vive óptimamente psicológicamente, ¿a qué unidad mayor de la pareja o de los hijos o de los padres se puede abrir? Si uno ya se vive en conflicto, se abrirá a doble conflicto, a multiplicación de conflicto. Problemas multiplicados, ¿me entendéis? Uno, para abrirse a la unidad de pareja o a la unidad mayor de la relación humana, ha de vivirse como unidad en lo pequeño, en lo suyo, en su mente subconsciente, consciente, inmediata del presente. ¿Entendéis eso? Eso es muy importante. ¿Qué más? Porque hoy otros días intentaremos explicar cada cosa, porque cada cosa de esas es un libro para explicarlo, ¿sabéis? Porque depende de cómo lo escuches, te cae mejor, y depende de cómo lo escuches, pues parece que no te enteres. Entonces se ha de explicar de muchas maneras. Bien, yo diría que hay como dos apartados muy importantes que arrastramos. Esos apartados importantes que arrastramos desde la infancia son todos los traumas, todas las historias de dolor, de sufrimiento, de angustia, y que hemos reaccionado huyendo. Y reaccionando huyendo es la peor manera de liquidarlo. Un niño cuando juega, cae, se da un golpe con la rodilla, llora mucho, se queja mucho y a los 5 minutos está jugando otra vez. A veces uno lo puede ver, lo que voy a decir, como decía Blay, está en la cocina y se quema, con aceite o lo que sea. Si puede estar abierto de entrada y deja que te entre hasta el tuétano, diríamos, el quemazor, de ir a ese fondo, tiene una respuesta que para lo fisiológico va mucho mejor, ayuda a curar muy rápidamente. Ahora qué pecado, hay una reacción a la contra, no quiero sentir esto. Esto es un ejemplo de que debo de todos los traumas pasados acogerlos así, que es el eje de toda la purgación. Observar, no huir, pero no enrollarme. Observar, no huir, pero no enrollarme. Ese es el eje para purgar. Si no, repito, reafirmo. Entonces deberé de esos traumas del pasado, vendrán de una forma natural, pero podría ir a ellos. Puedo ir a ellos cuando me siento más fuerte. Sentirme más fuerte es ya haber empezado a amar por guión de vida, no para recibir un resultado. Actuar por guión de vida, no por un resultado. A comprender lo que sucede por guión de vida, para ser más yo mismo, no para conseguir un resultado. Entonces yo voy me sintiendo más fuerte, y cuando yo estoy aprendiendo a centrarme en mí, en la facultad de la conciencia que se da cuenta que es yo soy, entonces yo puedo evocar el pasado y sentir lo que sentí, el dolor,
La emoción negativa que yo vivía cuando eso me dijo papá, mamá, o cuando el novio me dejó, cuando la amiga me pegó, y lo vivo, no huyo de ello, no me enrollo, lo vivo, lo siento y dejo que el fondo lo asimile y lo diluya. Y así deberé de obrar para liquidar todos los traumas pasados, que algunas personas creen que no tienen ninguno y tienen un montón, porque los suyos creen que son cosas pequeñitas, no tienen importancia. No. Bueno, pues esa es la forma, ¿sabéis? Pero luego no solamente hay que liquidar eso, sino que hay que liquidar lo que hasta ahora, en parte, he funcionado como placer repetido, gozo repetido, hábito de placer repetido, porque el placer repetido ha sido también una fórmula para salir de la angustia. Y entonces, cuando ya esté bien fuerte, eso ya para el final, cuando uno lo vea y lo crea conveniente, uno se da cuenta que tiene un hábito. Primero acordaros que viene de todo lo primero, lo primerito, que es lo que se tendría de emplear para hábitos negativos, ¿no? Hoy que estamos en el mundo del alcohol, de las drogas, del juego, etcétera, etcétera. Primerito de todo, que la conciencia de la persona, en este caso la conciencia que está en la mente, se den cuenta, darte cuenta es el ser, de que hay un hábito, una cosa que se repite y que en los negativos te produce un mal vivir y un mal vivir a los otros. Si la persona no es consciente en primer nivel de que lo tiene, no vamos a hacer nada. Primer nivel, darse cuenta plenamente de que yo tengo un hábito que repito siempre, que me satisface y me intenta compensar un poco la angustia, esa base primaria que yo dije. ¿Entendéis? Bien. Y entonces cuando lo veo, entonces ya lo he visto, entonces ya tengo la fuerza un día de decir, no, ahora no lo voy a hacer. Y en este plan, porque me los tengo de liquidar. Porque yo debo de vivir en la máxima que hemos amado tanto, o decimos que amamos tanto, que se llama libertad. Y la libertad la deberé de vivir en el presente, libre de condicionantes negativos ni de condicionantes positivos. Libre ahora para dar lo máximo de mí en inteligencia, en amor y en energía. Y entonces me viviré libre en el presente. ¿Me entendéis? ¿Qué es lo que las personas todas anhelan? Anhelan vivir libres, sueltos, espontáneos, de una pieza. Y ahora se vive una especie en algunas personas de un tipo de espontaneidad que parece que sea espontaneidad, pero es una condicionada, es una espontaneidad condicionada a todo el rollo que me he creído y que creo que soy, del ego. Mira qué espontáneo es. Y es un mecanismo que he aprendido. Lo que pasa que en vez de ser introvertido, es extrovertido. ¿Me entendéis? Entonces, hemos hecho un repasito general. ¿Quan portem? 1:13. Vale. Hemos hecho un repasito general. Aprender a mirar y diferenciarlo del pensar. Aprender a través del mirar de estar atento. Usar jueguecitos durante el día. Voy andando, estoy atento de las piernas como andan. Estoy atento de la calle, estoy atento. Tengo de estar atento de todo. Todo es lo que sucede aparentemente en el exterior, lo que sucede en el organismo y lo que sucede en la mente. Que esta es la que cuesta más, y entonces estoy atento de la respuesta, estar atento. Y ir descubriendo el mecanismo psicoemocional que funciona en mí. Mí es el que se da cuenta. Y entonces yo voy siendo consciente de todo lo que está funcionando. Y eso es muy importante.
es de las prácticas, fijaros, uno de los maestros espirituales que han dado más de sí en esta era nuestra al menos, que es Buda, o el famoso Buda, porque Budas pueden haber muchos, Gautama. La práctica más importante que daba era la atención. Satipatthana Sutra. Sutra es hilo, que quiere decir frases cortas que se relacionan y así dan una exposición. Satipatthana quiere decir los asentamientos de la atención. Asentar la atención en el cuerpo, asentar la atención, se puede asentar la atención en el cuerpo en la respiración, se puede asentar la atención en qué, en las sensaciones del cuerpo, se puede asentar la atención en las emociones o en los estados de ánimos, que es una emoción que perdura más, en los pensamientos, que es lo que hace la práctica fundamentalmente de la línea budista y más de la línea más escueta, podríamos decir, más que no busca hacer demasiadas cosas, sino coger y solamente meditar, como puede ser el budismo zen. Estar atento. Entonces nosotros, en vez de irnos a un monasterio, pues llevamos el monasterio a casa e intentamos estar atentos por la calle, en casa, aquí. Cuando estoy en casa, los sonidos que produce la casa, todo estoy atento. Porque no solamente ya, como decía, estoy atento y fortaleciendo la atención en todo y me estoy dando cuenta de lo que sucede y me abro un campo maravilloso que me había perdido de cosas, sino que estoy fortaleciendo el ser que soy, desde el punto de vista de vivirlo, porque ya lo soy, es lo único que no puedo perder, pero en este plan existencial, de experiencia humana, hay que vivir desde ser, ¿vale? La atención, fundamental. Luego, si ha empezado a darme cuenta, tener una actitud positiva realista, potenciar y fomentar el amor, el gozo, la expresión afectiva, la energía porque me da la gana, porque es mi guión de vida, el comprender, el entender, no para quedar bien o para dar una respuesta, no sé qué. Los que estamos aquí ya tenemos una sensibilidad suficiente, porque hay personas que para estar escuchando todo eso, o no pueden porque rápidamente contestarían y están con el pensamiento reactivo, entonces no son capaces de mantenerse atentos porque tienes muchas cosas que decir, no estás conforme con esto, no estás conforme con lo otro, y no... ¿Por qué? Porque estás lleno de creencias. Por eso es muy difícil a veces a creyentes religiosos entrarles en la mística. Es mejor casi un ateo que está más abierto que un creyente, porque está defendiendo a ultranza las creencias. Y aquí, cuando decimos el ser es vivir de corazón a corazón, de ser a ser, que yo no te mido por lo que tienes en la mente, por las ideas que tienes, sino por lo que vivo ahora sintiéndote y mirándote, de ser a ser. Y de ego a ego es encontronazo, defendiendo una idea, atacando una idea, defendiendo una idea. ¿Me entendéis? Entonces, actitud positiva, ¿vale? Y aprender ya un poquito que el amor no se basa en eso de que esperar que me den. Es normal en el plano humano recibir y dar, pero a la medida que me vivo más espiritualmente, más yo, es igual que no te den. Te den es igual. Nos convertimos en unos dadores constantes, como un sol destellante de amor y luz. ¿Entendéis? Y luego reeducar la mente profunda infantil, reeducar a nivel inconsciente o subconsciente, a nivel consciente, y luego vivirme como un pilar de luz. Construir un vehículo de luz en el plano espiritual. A esto se le llama un Merkabah, un vehículo de luz espiritual. ¿Vale? Y una vez eso, entonces intento liquidar los traumas pasados e intento liquidar
lo que me ha habituado a compensarme de la angustia a nivel de gozo. Todo eso y esa vivencia para poder llegar en la vía espiritual a la vivencia del último, vamos a llamarle así, que usaré diferentes palabras, reconocimiento, que es la absorción en el absoluto esencial, la realidad real. Todo lo otro es realidad relativa, con su poder y con su experimentación. Y luego he de llegar a vivir, que cuando ya la persona se vive más centrada en el ser, se vive despierto, ya tiene una tendencia de ir cada vez más a buscar su esencia divina, que todos somos el uno y único real, esencial ser que somos, que simultáneamente es toda la existencia. Y ahí nos hemos de fusionar en la última barrera, por así decirlo, del reconocimiento de nuestra realidad original. Pero eso, no hablaré tanto hoy, lo dejo ya marcado, y más adelante, si no es que sale alguna cosa, pues ya lo nombraremos. Pero para ahí vamos, volvemos a casa, es la era de volver a casa, al menos a la casa que le llamamos, para llamarle de alguna manera, espiritual, que son los primeros campos de manifestación, y que es, después del resultado de la experiencia de las eras, los niveles superiores. O sea, dicho de alguna manera para que me entendáis, pero todo eso es para ser vivido. Uno tiene muchos problemas en la vida, pero en un momento determinado de su vida, yo creo que todos habéis estado viviendo un momento de paz, de alegría, de amor, de tranquilidad. Alguna vez, digo yo, cuando eso se ha vivido, puede ser que uno ahora esté tan ofuscado y eso ni se acuerde, pero bueno, porque veo alguna cara. Uno dice, bueno, pues ha valido la pena, porque eso es tan bonito lo que estoy viviendo ahora. Pues multiplicado todavía por más es cuando vives los niveles superiores de existencia. Ha valido la pena, después de este engorro humano. Porque tener en cuenta que la vida humana, en general, que cada vez las personas tienen despertando, es el momento existencial más dual, más separado. Es donde la persona se vive peor, es el ínferus. Porque yo estoy aquí separado del mundo, separado de la gente, un mundo inhóspito que me puede hacer daño. Normalmente. Hay alguno que sube tanto con su ego que es un mundo para patear y hacer lo mío. Soy ahí, a ver, me como el mundo. Que luego el mundo se lo come a él, pero bueno. Por ahí va. Entonces, para ahí vamos. A gozar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Si no lo quisiéramos, si no lo intuyéramos, porque lo intuimos, lo queremos paz total, queremos amor total, queremos gozo total, queremos plenitud total. Es que hay un anhelo de eso, de plenitud. Hay un anhelo de plenitud. Si no, sería una máquina. Hablo y no me acuerdo de bien. ¿Y qué quiere decir que sería una máquina? Pues que una máquina, esta filmadora, no tiene deseo de algo más. Y eso que está filmando. Pero el ser humano tiene un anhelo, por eso no está ajustado con lo que vive. No sabe de dónde le viene ese anhelo. Y le viene de donde él es más él mismo, en lo espiritual. Y por eso no está conforme. ¿Entendéis? No está conforme. Y para ahí vamos, los que estáis ya predispuestos, los que por karma, los que por tendencia, los que toquen. Para ahí vamos. De vuelta a casa. ¿Vale? Bueno,
Vamos a dejarlo hoy aquí y ahora sí, preguntas las que queráis, ¿vale? Ya os decía el otro día, es un juego, realmente la experimentación de la existencia, aunque uno se lo pase muy mal, es un juego. Y que normalmente la mayor parte de personas que dicen que se lo pasan mal, en general, lo último que quieren es perder el cuerpo. Y se aferran a esto que da gusto. Pues como decía que es un juego, la partida está funcionando, os toca a vosotros tirar el dado. Venga, vamos allá. ¿Puedes resumir un poquito lo del juego que ha comentado antes? ¿El qué? Lo del juego que ha comentado antes. Lo del juego, que es un juego todo. Sí, el juego ese que ha explicado sobre Antonio Blay, que ha comentado. A ver, es que no Sobre el teatro. Vale, ahora, es que no te entendía. Sí, esto es un ejercicio que hacemos para descubrir que hay un potencial latente, que está latente, que puede ser vivido inmediatamente. Y lo hacemos porque en el ideal que tenemos, los ideales, que pueden ser cualquiera, cualquiera, toque la lotería, que son los generales, o yo qué sé, cualquiera, es que puede ser para una persona, puede ser un ideal que parece muy tonto, pero cualquiera. Entonces yo ese ideal, solito, porque si no voy a decir que estoy un poco turumba, ¿no? Solito ahí en casita, hago una expresión viva, y le pongo expresión, me muevo, gestilú, hago mover el cuerpo, hablo. Por ejemplo, yo qué sé, me presento con la familia, o mira, yo siempre os he querido mucho, ay, ya no sabíamos que tú pues habías hecho todo eso por nosotros, qué bien, cómo te queremos. Sí, hombre, sí, yo siempre os he querido mucho a todos. Y si lo pongo en plan ridículo, todos que vienen y te dicen, Mahoma, y tú, tranquilos, no, hombre, no, si yo he hecho siempre por vosotros mucho. Pero así, hablado, lo que realmente sea que tú tengas como ideal. Cuando esto se desbloquea, entonces aparece una vida. Una vida que quiere decir una seguridad, una lucidez, un contentamiento, una alegría, un liberarte de un lastre. Lo que nos interesa es esa vida, no el ideal. Y entonces jugamos a ese juego, quitamos el ideal, ¿entiendes? E intentamos mantener esa vida, ese contentamiento, esa lucidez, ese despierto, que estoy un poquito más despierto, y lo intento mantener el tiempo que pueda. Pero eso es como darle una sobredosis al ego. Es como darle una sobredosis al ego. Bueno, pero con que yo te estoy diciendo que yo uso ese ideal para la vida que tiene encerrada dentro, que la deja, entonces o es eso, o cuando acabes y hayas sentido eso, es para darte cuenta bien del ideal que tienes y reafirmarlo, y es descubrir al ego. Si no lo hicieras de la manera que te estoy diciendo y no tuvieras esta explicación, sí, porque de una manera u otra hay muchas personas que hacen eso, más abiertamente o menos abiertamente, van pensando, no, porque un día yo le diré y después ella me contestará porque yo le... Y entonces sí, porque entonces yo quedaré bien, porque yo, claro, le diré aquello que no le dije y tal, igual. Son una historia mental que las personas muchas tienen y van funcionando con el ex, con el novio, con no sé quién, con la madre, con el hijo, y lo están haciendo de alguna manera y están potenciando todo ese ideal. Aquí ya voy a tope, ya voy a coger el ideal del todo, lo voy a manifestar del todo, y me han dicho y sé que es para lo que me da, para lo que desbloquea psicológicamente, lo que me hace vivir del potencial. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Dime. Y también puede ser una experiencia en la que tú hayas vivido que no te haya gustado, puedes vivirla también. O sea, Una experiencia que te haya gustado. Que no te haya gustado. Que no te haya gustado. Puede ser así porque también, digo yo, se puede también sanar. O sea, lo puedes hacer así y también... Pero si es que no te ha gustado, entonces ya vamos a vivir lo otro. Vale. Ya vamos a vivir el liberarnos de eso, liberarnos de una experiencia dolorosa. Sí.
Claro, entonces ya no es esa técnica. Entonces es vivirla y mantenerte, no enrollarte. No, ni de para acá ni para allá. Vivirla y dejarla que te penetre adentro. Penetre que el sentir que sentiste de eso. ¿Vale? Eso. Y eso ya es la técnica para liberar los traumas y las experiencias negativas. ¿Vale? Lo que sí que podemos hacer, que no lo he dicho, es, por ejemplo, y eso también va muy bien, reafirma, que es en la reeducación infantil, cuando yo me pongo relajadamente e intento decirle a la niña, al niño, lo que ahora yo he ido descubriendo que soy más, que este es este foco de conciencia, de inteligencia, de amor y de energía, entonces seguidamente, lo hago 3 minutos, 5 minutos, y seguidamente me imagino una situación que puede haber un problema, de que viví cuando era pequeño, entonces, sabiendo lo que yo sé ahora, ¿cómo reaccionaría este niño, esta niña? Y si no me invento una situación, ¿cómo reaccionarías? Que tú eres, ya te has dicho que tú eres la conciencia. Entonces, ¿cómo reaccionarías? Porque a nivel de conciencia, lo primero que vivimos en el ser es paz. Otra cosa que vivimos en el ser es que siempre ha sido. Algo que siempre ha sido, porque es lo continuo, siempre ha sido, no está en relación de lo que existe, que cambia, muta, siempre ha sido. Y entonces vas acogiéndote en un momento en que ves que siempre ha sido. Entonces es más eterno que otra cosa, el ser. Entonces es cuestión de que cada vez más te vayas colocando en ser y desde ahí, con que lo reconoces, si todavía estás haciendo el trabajo, pues te imaginas una situación que tú reaccionarías desde lejos, atacando, huyendo, o a malas, o marginado, sintiéndote mal. No, entonces con todo el amor posible en ese momento, con toda la inteligencia posible y con toda tu energía sin reprimirte, entonces haces esa doble posición. Y cada vez sentirse uno más fuerte en el ser. ¿Por qué uno se siente más fuerte en el ser? Porque el ser es paz genuina de ser. Y irradia de esa paz amor, amor incondicional, gracia, contentamiento, generosidad, agradecimiento. Todo lo que nos gusta, lo bonito del asunto de que venimos aquí a experimentar. Ahora nos toca cada vez más abrirnos a la fiesta, a lo bueno de la fiesta. Hasta ahora estábamos en la cola a ver si nos dejaban entrar. Ay, entraré, no entraré, me dejarán, no sé qué. En la cola estábamos. Ahora no, ahora ya vamos a la fiesta. A bailar y a disfrutar. ¿Qué quiere decir? A amar, a gozar, a comprender, a vivir mi realidad eterna. Hasta llegar a ser uno con todo, todo en uno, uno en todos. Es a la máxima expresión de esta fiesta, que es la aventura de la existencia. ¿Vale? Más cosas. En hilo a lo que decías, Jordi, en hilo a lo que estabas diciendo ahora, que estamos de vuelta a casa, que vamos a la fiesta, que ahora es nuestro momento, yo percibo, bueno, no sé si todo, supongo, que con las nuevas tecnologías, con todo lo nuevo que se está dando, es como que nos quieren distraer. Para que no... Hay una tendencia, ¿verdad? Como dice Shiva Sambo, hay 2 líneas que vendrán. Una, dedicarte a la existencia, tanto para distraerte como para hacerla mejor. Que no es malo hacerla mejor, pero solo hacerla mejor, la existencia, que es muerte, ya no toca. Si volvemos a casa, hemos de ir a otro reino diferente. Y entonces habrá un grupo de personas que pongan toda su energía, su inteligencia a o distraerse o intentar mejorar la existencia, que también se puede hacer, o una parte de la energía o gran parte de la energía a reconocer tu origen, primero espiritual y luego trascendente. Y eso será muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que vendrá. Está viniendo, ya está. Pasa que habrá un grupo de seres humanos, y así está,
el querer y el deseo positivo de gran parte de la mística y de los místicos, a que hay el regreso de gran parte o una parte importante de la humanidad para casa. Tengo que regresar para casa, pero habrá esa fuerza, habrá, y la hay, vaya, la hay. A ver, yo lo que quiero preguntar es, bueno, todo relacionado con esto, que es un poco lo que dices tú. Hay una teoría, o no sé cómo llamarla, que dice que estamos entrando en la quinta dimensión, que el planeta está ascendiendo a nivel de conciencia. ¿Es cierto que estamos entrando en la era de Acuario? No sé exactamente. Sí, sí. Bueno, y que es que claro, como es una cosa, todo el mundo dice cosas que realmente lo que está viendo es un despertar de conciencia, que es la base de todo, pero yo personalmente lo veo muy pequeño. O sea, hay un tanto por ciento muy pequeño de la población que despierta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber dos planetas y los que despierten estarán en uno en quinta dimensión y nosotros, o cómo? ¿O todos juntos? Quiero decir, esto en plan práctico, ¿qué va a pasar realmente? Porque va a pasar, vamos ya para allá, que está pero esto, ¿qué va a ser real? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Porque yo tantísimas teorías de gente experta en no sé qué, en astronomía, que parece ser que los astros dominan toda nuestra existencia, no sabía que eran tan importantes. Y mucha gente dice que ya está aquí ahora mismo, por eso se está manifestando tanto la oscuridad, porque ya va a venir la luz, ya, a ver si viene la primera vez. Entonces, claro, yo no sé si esto es cierto, o sea, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver. Eso es relacionado con esto, no en cosas concretas, sino en general, a nivel planetario, es muy importante, porque con el tema este del bicho, mucha gente ha despertado, pero bueno, mucha quiere decir un 5%, o así, el resto está más oscuro que antes. Así es, así es. Yo no me gusta hablar mucho en estas terminologías, ¿eh? No me gusta, pero sí es verdad, y es evidente porque se va viendo, va a haber un despertar mucho más grande de la humanidad y se está empezando por sectores muy pequeños, de los 7.000 millones que somos, y eso va a ir creciendo. Otra parte de la humanidad no despertará, pero una gran parte sí. Bueno, entonces esto va así. Pero vamos a ver, una cosa son algo que tú intuyes y que te cuentan, ¿vale? Algo que tú intuyes y que te cuentan que habrá una humanidad mejor, con más amor, con más respeto, con más todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero esto no es una cosa que pase de fuera, aunque de fuera hay una fuerza haciéndolo también, que sucede. Pero ese despertar viene de dentro de la persona. O sea, ese despertar son estas informaciones y dosis de información y de indicación que vamos dando para que la persona vaya despertando ella misma. Entonces yo diría lo siguiente, que no quiere decir que tú te puedas entretener con la mente, suposiciones, unas las aceptes más, otras menos. Que lo importante de todo no es que será esto o que será lo otro. Lo importante es despertar tú. No es importante si va a pasar esto, si va a pasar lo otro, si va a suceder, si no va a suceder. No, lo importante es despertar tú. Eso es lo importante. Porque todas las otras teorías pueden ser válidas. Yo eso, como decía Buda, cuando a uno le dispararon una flecha envenenada. Y entonces esa flecha envenenada, ahí no venía mucho a cuento enrollarse con cosas. Lo importante era sacar la flecha y dar un antídoto para el veneno y no empezar a decir quién te la disparó, de qué dinastía era, y lo importante que era quitar la flecha y poner el antídoto. Entonces lo importante ahora para nosotros, aparte de tener ideas, como tú dices bien, que ves pocas personas porque ves también mucho ego y todo eso, es verdad. Pero aquí, con la información que tienes, lo importante radica en despertar, porque una vez tú despiertes, verás esas cosas y muchas más. Pero tú. Sí, pero por ejemplo, es más fácil o menos difícil despertar ahora que solamente echando los 300 años para atrás, claro, en la historia de oscurantismo total, y no despertaba nadie. Claro. Era imposible. Entonces ahora es más fácil porque también hay un factor externo que nos
condiciona. Fíjate, solamente con que salga el sol ya nos condiciona totalmente. Sí, pero fíjate el factor mínimo, aparte de que haya una irradiación de energía mayor, que la hay, etcétera, solo el factor de la comunicación que ha habido. La comunicación, y hubo una era atrás, no una era, unos años atrás, que empezaron universidades y estudiosos a intentar mirar las tradiciones del mundo. Y ahora se puede mirar cómo las místicas de todo el mundo, las místicas, la experiencia, no las creencias, son las mismas. Y cómo nos podemos comunicar de aquí a Japón y de Japón a México rápidamente. Y cómo podemos acceder a información de estudiosos, que hay libros y hay informaciones que por internet la puedes coger. Puedes saber rápidamente lo que está pasando en un país y puedes saber informaciones de científicos que han descubierto algo o cualquier información. Está muy a poderla tener y ese factor ha hecho mucho, porque hace tener conocimiento como vive, y todo el conocimiento que ha de venir ahora ha de ser un conocimiento o unas indicaciones fáciles para el pueblo, porque puede haber que haya explicaciones de tipo místico, que hay un lenguaje intelectual y difícil, pero ahora todo tiene de venir fácil para que cualquier persona lo entienda. Muy fácil, cada vez se tiene de decir con más claridad, con más facilidad, y para allí vamos, ¿me entiendes? Y con menos egoísmo, porque la tendencia religiosa ha tenido una tendencia muy manipuladora de gobernar y de poder por manipulación, no poder por ser, sino por manipulación, y esto ha de acabar. La mística se ha de convertir en un regalo total, no un regalo impuesto, que te regalan una camisa y te la has de poner el domingo, no, un regalo, y uno lo ha de vivir como un regalo, lo coge como regalo, ¿me entiendes? Y así es como ha de venir, un regalo, sencillo, directo, ¿vale? Y que sea eficaz, pero para que sea eficaz hay que seguirlo. Hay que seguir las indicaciones, porque si vivimos en eso que antes he dicho al principio, que es en el momento en que me siento un poco angustiado, que me siento nervioso, ya dejo de practicar, no. Y que a veces hay personas que llevan mucha cosa, mucho karma y mucha tendiosidad negativa, y habrá que enfrentarse con valentía y con constancia. ¿Entendéis? Y entonces vamos por ahí, cada vez más por aquí, que sí, que vamos a la par de lo que dices, pero dicen, pero yo hago. Yo me centro, liquido mis problemas y vivo cada vez con mayor plenitud. Y luego sí, escucho lo que dicen, que está bien, que concuerda, pues bien, fantástico. Pero el despertar, o el Mesías que ha de regresar, o el Buda que ha de venir, viene de dentro a fuera, no viene de fuera que cae celestialmente un Merkabah de luz, no, ahí viene, despertando de dentro en la persona, y es lo que nos toca. Ahora nos toca purgar todo lo negativo, porque nos toca vivir lo positivo, que ya es hora de gozar, de amar, existencialmente, de ser el ser que amando siempre está, que en gracia siempre está, que en paz siempre está. Aunque no concuerde con las ideas de algunas mentes que dice que no sé qué, si aquí todas las personas son un desastre, aquí hay mucho ego, que... Todo eso es verdad lo que se puede decir, pero acogerlo a que no puedes, todos pueden despertar. Todos somos el mismo ser, aquí no hay superiores, aquí no hay orgullos ni superiores de nada, aquí somos el mismo ser, todos. ¿Entendéis?
un respeto enorme para todo el mundo, porque todo es el ser y todos somos el ser. Y uno ha de querer vivir eso en plena lucidez, en pleno amor de ser y en profunda paz de ser. Nos gusta lo bueno y hay que ir a lo bueno, pero hay que ponerse y hay que hacer el trabajo. Y nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Podrás tener las buenas indicaciones y cada vez mejores, pero hay que hacerlo. Hay que despertar. No importa, como dice Shiva Shambhu, eso, aquello de lo más allá. Lo importante es despertar a tu verdadero ser, que es el que se da cuenta. La conciencia, la facultad con sus capacidades, ahí. Y que no es una cosa, lo soy intrínsecamente. Y luego eso que me lleve a la casa de lo divino. ¿Vale? Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre espíritu y alma, si es que hay alguna? Es difícil a veces, porque a veces se ha confundido alma de Atman. Yo diría, el espíritu es el ser que somos. Y en relación del alma, para decir alguna indicación, que el alma viene del psiquismo, viene de la mente. Pero si quitamos el psiquismo que puede quedar en las personas, de lo que van deseando y lo que van creando existencia tras existencia, el resumen esencial de la existencia, ya no de los contenidos mentales, es esa inteligencia, ese foco que emana inteligencia, que emana amor y que emana energía activa. Y esto es el resumen esencial de lo que sería el alma, porque tu espíritu ser es lo trascendente. Trascendente quiere decir fuera de lo que existe. En su vivencia es la gloria de ser, que solo es uno y único. No hay nada de dualidad ni de percepción. Entonces, el alma como mucho sería eso. Y si no, siempre le han dado ubicado al alma las cosas que quedan, los residuos o las esencias que quedan más de la mente. ¿Entiendes? Entonces tu alma todavía quiere volverse a encarnar porque está impregnada de miedos y deseos de volver a volver cosas, y es lo que crea otra vez otra. Sí, pero bueno. O sea, ¿el alma es la que quiere volver a reencarnar? ¿Qué? ¿El alma es la que quiere volver a reencarnar? La esencia de lo que tú deseas ahora como persona, que no te ha quedado culminar, y todos los mecanismos inconscientes que tienes problemas todavía por asumir todos los dolores que has pasado, eso en un proceso de muerte todavía tiene un proceso, y ahí lo que queda es lo que provocará otra vivencia. Pero no le des ahora cabida mucho, es una información. Tú a lo tuyo, tú a despertar, ¿me entiendes? A despertar, a estar en lucidez de presencia desde que te despiertas, al menos hasta que te vas a dormir. Luego, primero en pequeñas dosis y luego cada vez más. Eso es lo importante. Y cada vez más vivir el potencial, amar más, ¿vale? Más incondicional. Hacer funcionar la inteligencia por el hecho que la eres. No por conseguir ni por quedar bien. Y hacer funcionar la energía en acción, en lo que ves más correcto que has de hacer. Eso. ¿Vale? Creus, Jordi, que si estás más presente en tu propia oscuridad que en la oscuridad del mundo, es quizás el camino para no esperar a que llegue ese momento en que la humanidad pueda vivir mejor, sino que este momento puede ser ese, porque si yo estoy presente, ¿no?, en mi propia oscuridad, me ocupo y me responsabilizo. Sí, sí. Y pero has dicho una cosa, ¿no? Has dicho la oscuridad. Entonces, fíjate, todo, porque asociamos la oscuridad al mal, al dolor o al sufrimiento, al oscuro que no veo,
La luz veo las cosas, la oscuridad voy a tentas. La oscuridad. Al ir y poder estar en la oscuridad lúcidamente es la rendija que me abre hacia la luz. ¿Me entiendes? Entonces es asociado a la oscuridad sería que cuando yo purgo, integro lo oscuro en mí, abro la luz en mí, voy de la oscuridad a la luz, pero debo de integrar la oscuridad, aunque no lo sepa, desde la lucidez que la ve. Y eso es así. En Así este es. momento puede ser el momento, ¿no?, en que la luz esté Aparezca. presente aquí. Aparezca, claro. Y si cada individuo, ¿no?, adopta esa lupa y no ese espejo hacia afuera, ¿no?, es quizás la suma, ¿no?, de cada uno Eso de es. nosotros que sumaremos, ¿no?, en esa humanidad, Eso ¿no?, es. de luz, ¿no? Eso es. Y en la medida en que tú te vivas más en la luz, aunque no hables de eso, tu trato con los demás será diferente. Si a ti te ven siempre más alegre, más capaz de colaborar si es necesario, etcétera, etcétera. Y luego, en la medida que puedas hablar de ello. Sí es pertinente, porque no vamos a vender nada. No vamos a ir a llamar a la puerta y a vender nada, sino que surja por necesidad y Tu propio ejemplo, ¿no? Eso Tu es. vivencia, ¿no?, que Eso genera, es. ¿no? Eso es, de esa manera. Así es, muy bien. Muy bien, ¿qué os parece? ¿Lo dejamos por hoy? ¿Sí? Otro día nos dedicaremos a otro tema y especificaremos. Pero ahora al menos hemos cerrado el primer apartado, la primera parte de lo que quería hacer en conjunto, a ver si podía dar una explicación en conjunto de todo lo que se podía decir y hacer, ¿vale? Lo dejamos cerrado ese satsang de la espiritualidad y el sufrimiento humano en esa segunda parte. Abrimos brazos todos, juntamos las manos. Muchas gracias por estar, muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.